Ok. Mi informe del año 2020-2021. El título de la presentación es Estructura y función del veneno de alacranes, proteínas, genes y otros. Inicialmente quiero dar un resumen de lo que es mi presentación de estos 2 años. De las proteínas, varias especies de alacranes fueron estudiadas, especialmente de péptidos que tienen función de moduladores o bloqueadores de canales iónicos de sodio y potasio. De los genes, de los alacranes del grupo de la familia Adruride, fueron analizados desde el punto de vista evolutivo, incluyendo una extensa revisión proteómica. Del alacrán centruroides límpidos, se completaron estudios transcriptómicos y proteómicos. De los otros componentes de veneno en relación con componentes no proteicos, en este periodo se escribieron y sometieron 5 patentes de los nuevos antibióticos heterocíclicos, de las benzoquinonas, encontrados como precursores en el veneno del alacrán Diplocentros mellici. El personal involucrado en este trabajo está aquí enlistado. De la parte de los investigadores, cuento con la colaboración de la doctora Georgina Burrola Briones, que es investigadora titular asociada al grupo, de la doctora Rita Restano Casulino, que es postdoc con donativo de CONACYT, la doctora Jimena Isaías Sidoribe, actualmente postdoc de CONACYT, el doctor Edson Carco Noriega, que se encuentra en este momento en Harvard, en su entrenamiento postdoctoral, y el doctor José Ignacio Beitia Buccelli, que se encuentra en entrenamiento postdoctoral en Bélgica. Entre los estudiantes tenemos a Leonel Vargas Jaimes, que fue estudiante de doctorado terminado, y Ilse Montserrat Mendoza Trujillo, que también terminó maestría, de José Noé Vázquez Ramírez, que terminó la licenciatura. Cuento con la colaboración inestimable del técnico doctor Fernando Zamudio Zúñiga y del señor Freddy Ingeborg Coronas Valderrama. El personal administrativo, que también sirve a otros miembros de nuestro consorcio, está el biólogo Cipriano Valderas Altamirano, que se ocupa en parte de los alacranes, la señora Linda Espinosa Trejo, que nos mantiene el laboratorio limpio y funcional, y la acción realmente importantísima de la contadora María del Carmen Martínez Segura, que administra nuestros proyectos, no solamente el mío, como también de todo el consorcio. En ese periodo publicamos 20 artículos, no voy a leer todos, nomás voy a mencionar rápidamente. El primero de Carlos Santibáñez, que fue postdoc, fue publicado en Toxins, una revista de buen impacto. El Alvitar es un trabajo hecho con un grupo de Egipto, fue publicado en el Journal of Peptide Research in Therapeutics. Iván terminó su tesis de maestría, publicó en Toxicon. El trabajo de revisión proteómico de Jimena fue publicado en la revista Expert Review Proteomics. Y el trabajo de Luna Ramírez, que fue alumna de doctorado trabajando en Australia, se publicó en Biochemical Pharmacology. El otro artículo tiene que ver con centruroides y surtipalpos de Colima, fue publicado en Toxicon por el grupo de Laura Valdés Velázquez. Y el paper 7 es del grupo del doctor Baltasar Becerril, un trabajo de Lidia Riaño, publicado en Molecular Immunology. El otro artículo se publicó en colaboración con Liesea Navarro, que es del CONACYT allá de Baja California, publicado en International Immunopharmacology. Y el siguiente es la tesis doctoral de Ilse Gómez Ramírez, del grupo del doctor Becerril, que fue publicado en Toxicon, trabajando con el alacrán centruroides verge. La otra publicación fue en Journal of Proteomics y no es de mi laboratorio, en realidad es la luna de doctorado del doctor
Alejandro Lagón. El siguiente trabajo se publicó en Toxicon y fue la determinación de la estructura tridimensional de la toxina CL13, que es una de las toxinas para las cuales el grupo del doctor Baltasar Becerril trabaja mucho para poder conseguir un fragmento que sea capaz de neutralizarla. El artículo siguiente es de un alumno de doctorado del doctor Alejandro Lagón, publicado en Toxins, Edgar Neri. Y el siguiente artículo fue una publicación en colaboración con autores brasileños, se publicó en Journal of Medicinal Chemistry. El siguiente fue el trabajo de Leonel, que sirvió para su tesis doctoral. Es alumno de la doctora Quintero Hernández, que está actualmente está trabajando, ya no trabaja en mi grupo, fue mi postdoc, pero está ahora trabajando en otra universidad. Y se publicó en International Journal of Peptide Research Therapeutics. El otro artículo fue publicado en el Journal of Pharmacology and Pharmacognostic Research de un alumno de la Universidad de Cuba, sobre el alacrán Rhopaluris junceus. El siguiente artículo se publicó en Toxicon también de una colaboración con los brasileños. El artículo siguiente de Jimena, de Juanita, que fue alumna doctoral mío, y de Carreto Ramírez, que se publicó en Peptides. El artículo siguiente de la amiga es un estudiante de doctorado de la doctora Laura Valdés, se publicó en Toxicon. Y el artículo 19, muy importante, fue hecho totalmente en mi laboratorio, en el cual la participación de Rita fue fundamental, pero el trabajo es de un alacrán Centuroides margaritatis, que también ocurre en México, pero el veneno de ese alacrán fue traído por el doctor José Beltrán Vidal de Colombia y se publicó en Toxins. Y el último, nuevamente, es un trabajo del grupo del doctor Baltasar Becerril, de Lidia Riaño, que se publicó en Toxicon. Debido a la extensión del trabajo, no puedo discutir esto en el tiempo que dispongo para esta presentación. Daré una idea rápida de lo que se hizo y platicaré con mayor detenimiento sobre el trabajo hecho por la estudiante Jimena Isaías Cid Uribe, que terminó su tesis y es ahora postdoc con beca de CONACYT. Y del trabajo hecho con el doctor José Beltrán Vidal de Colombia, en donde, como yo dije, la doctora Rita Arceno Casulino fue autora correspondiente del trabajo. Y para terminar, le comentaré algo de las patentes. Las proteínas y péptidos tóxicos trabajados pertenecen a las especies Centuroides ornatus de Michoacán, Centuroides hirsutipalpus y Centuroides decumanus de Colima, de Centuroides baerge de Huajuapan de León, de Oaxaca, Centuroides límpidus y Mesomexovis variegatus de Morelos, el Centuroides nigrescens de Guerrero, el Centuroides margaritatus de Colombia, el Rhopalurus junceus de Cuba, el Scorpio maurus palmatus de Egipto y el Urudacus jacenkoi de Australia. Del Centuroides ornatus, que fue la tesis de maestría de Iván, pues se separa el veneno por Cephalex, después por intercambio iónico se consiguen finalmente por la cromatografía líquida de alta tensión la purificación de 4 componentes tóxicos. Aquí nomás para darles una idea, la secuencia directa del péptido nunca se ocurre de forma exitosa en una sola ocasión que se ponga en el secuenciador. Y además hay que reducir y carboximetilizar, hay que alquilar para poder hacer esa secuenciación con la finalidad de determinar las cisteínas, lo que significa que para cada una de esas secuencias hay que hacer eventualmente cortes con enzimas, separar cada uno de los péptidos, secuenciar
hacer el overlapping y verificar por espectroscopía de masa de que la secuencia total se ha hecho. Eso se ha hecho para esas 4 componentes de ornatos y la doctora Rita Restano Casulina estudió la función en los diferentes canales de sodio y se pudo demostrar que básicamente el efecto que se veía era sobre el canal de sodio, el NaV 1.6. Y ese trabajo obviamente fue publicado y fue la tesis de Iván. De Centruroides Baergi, que fue la tesis doctoral de Ilse, del grupo del doctor Becerril, también se sigue la misma tecnología, se separa por Cefadex, por intercambio y por HPLC, y se secuencian 3 toxinas completas, ¿sí? Una de las cuales, la CB3, es muy parecida a CL13, muy difícil de conseguir un anticuerpo protector, como vimos en la presentación del doctor Becerril. Esas 3 toxinas de Baergi fueron estudiadas también por Rita, y la CB3 es la que afecta varios canales, el NaV.1, el NaV 1.2, el NaV 1.4, el NaV 1.6. Diferente a las CB1 y CB2, que afectan sobre todo el canal 1.6. También estudió la neutralización de estos varios toxinas CB1, CB2 y CB3 por los anticuerpos, por los fragmentos disponibles, y se muestra que el CB3 no era reconocido de forma inmediata. Pero de ese asunto ya nos platicó el doctor Becerril hace unos días. De Centruroides tecomanos de Colima se secuenció una nueva toxina. Aquí está la secuencia. Se hizo un modelado tridimensional, es muy parecido a la toxina 1 de Centruroides tecomanos. Hay un aminoácido diferente. Y se ha hecho la electrofisiología mostrando que esa toxina afecta a canales, sobre todo el 1.6. De Centruroides margaritatus, con la participación de Rita, como ya mencioné, se siguió 2 estrategias. Inicialmente, una pequeña muestra del veneno se separó directamente por HPLC y se aisló una toxina nueva que es específica para canales de potasio tipo ERG, con la bondad de que inhibe 100% el canal, diferente de la primera toxina para ERG que fue publicada por mi grupo hace unos años y que fue de Centruroides noxius, la toxina ERG1, que actúa sobre ERG1 y que bloqueaba, pero no 100%. La continuación de este trabajo, por la importancia de haber encontrado una toxina que bloqueaba 100%, se vio beneficiado con el veneno que trajo el doctor Vidal de Colombia. Y ahora, con una cantidad mayor, pues usamos la metodología de siempre: separar por Cefadex, por intercambio iónico, por HPLC, y se determinó pues la estructura de esa toxina que denominamos CM de Centruroides margaritatus y específica para el canal de potasio ERG1. En realidad tiene 4 modificaciones comparado con la CN1, que fue la primera publicada. Y la bondad de esta toxina de margaritatus es que es capaz de bloquear 100% el canal, ¿sí? Y eso no ocurría con la de Noxius, que bloqueaba alrededor de entre 80 y 90% del canal. Y con la colaboración de Nina Pastor se pudo modelar la interacción de la CM ERG1 con el canal ERG y encontrar cuáles eran los contactos que esta nueva toxina estaba haciendo con el canal que le permitían hacer un bloqueo total. Se hizo el modelado molecular, el trabajo fue publicado, y de ese estudio se concluía que
hay dos modificaciones importantes que se pueden hacer. La glutamina 21 por una treonina, la tirosina 17 por una fenilalanina del Centruroides noxius, que fue la primera reportada, daría un bloqueo completo del canal si el modelado molecular está bien. Y por otro lado, si modificáramos la toxina treonina 21 por glutamina, la fenilalanina 17 por tirosina en la de Margaritatus, daría un bloqueo incompleto semejante a lo que habíamos encontrado con la toxina de Noxius. Como ven, estoy yendo muy rápido porque son muchos datos, nomás estoy mostrando las cosas significativas. Ahora quiero detenerme un poco más porque voy a hablar de centruroides límpidos, que es un alacrán de amplísima distribución. Ocurre obviamente en estados de Morelos, de Guerrero, de Puebla, de México, de parte de Querétaro, Guanajuato y Michoacán. Y es un alacrán que junto con tecomanos origina por lo menos 50% de los casos de picados de la República Mexicana. Jimena, en su tesis doctoral, hizo un estudio importante del veneno de ese alacrán. Y además de eso, como mencioné, también se determinó la estructura de la CL13, que es una de las 3 toxinas importantes de ese alacrán. Esos son los resultados de la determinación de la estructura tridimensional de la CL13, que de alguna forma se pudo analizar las mutaciones y ver una comparación con la toxina CN2 de Noxius con la Sulfusus 2, y hubo una superposición muy importante. Sin embargo, se pudo identificar una región que está aquí cerca de los aminoácidos 30 a 35, que es un distintivo muy importante cuando comparamos con CN2 y la Sulfusus 2, que son toxinas que son muy bien protegidas por los fragmentos que ha desarrollado el grupo del doctor Baltasar Becerril. Y aquí tenemos modificaciones en esas secciones y se ha podido identificar cuáles son, pues, esta región de aminoácidos que son responsables por la diferencia de función de esas toxinas, de la CL13, de la CB3, que también ya mencioné anteriormente. Los resultados relevantes del estudio de transcriptoma y proteómica de veneno que hizo Jimena son muy importantes porque por la primera vez tenemos una idea bastante precisa de los componentes del veneno de este alacrán. En la composición de los venenos de alacranes encontramos una serie de familias de componentes. Está la familia de las toxinas, a donde encontramos péptidos que son específicos para bloquear canal de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, TRPs. Encontramos otra familia de proteínas muy grande, entre las cuales están proteasas, fosfolipasas y aluminidasas, nucleasas, proteasas. En realidad, Tere nos dio un seminario departamental en que nos reporta la presencia de por lo menos 50 enzimas diferentes. Y estamos ahora escribiendo una comunicación para dar más detalles sobre eso. Sin embargo, las enzimas en general ocupan una porción en el veneno, una porción muy restricta del veneno. Son componentes minoritarios, pero son muy variables. Existe una otra gran familia que son los inhibidores de proteasa, tipo Cunis, tipo Ascaris o tipo serpentinas. Hay una gran cantidad de péptidos de defensa del huésped. Algunos que no tienen pues sulfuros, están las defensinas, son péptidos aniónicos, son las vaprinas. Y existen otros componentes, como el CAP, inhibidores de factores de crecimiento, el LA, que es un péptido que es muy abundante en los venenos y no sabe muy bien lo que hace. Y hay muchas cosas todavía no bien definidas.
algunos transcriptos que nosotros encontramos que no se encajan en ninguna de las otras familias y para los cuales no sabemos la función. Además, una particularidad, el veneno de los alacranes en general no es secretado soluble, como ocurre con el caso de las serpientes. Es secretado en forma de vesículas. Hay una especie de membrana que circunda el veneno que está adentro. Y eso complica, después de extraer el veneno, en general se resuspende en agua destilada y hay una parte de debris celular que se hay que centrifugar y forma un material muy pegajoso que queda en el fondo del tubo de la centrífuga, a donde existe una cantidad muy grande de cosas, entre las cuales déjame mencionarles que hay por lo menos 600 lípidos diferentes que ya fueron identificados. Es un trabajo no publicado. Me mandó un autor alemán para que yo diera una opinión sobre el trabajo. Y realmente hay muchas cosas todavía para conocer en los componentes del veneno de los alacranes. De los perfiles transcriptómicos y proteómicos del componente, lo que Jimena encontró es que de forma sobresaliente están las toxinas de canales de sodio y de potasio. ¿Sí? Y eso se confirma que también estudiando las proteínas del veneno soluble también están presentes y tienen una gran diversidad. Están también los componentes de los péptidos de defensa de los hospederos que también están presentes tanto en el transcriptoma como en el proteoma. Y también están otros componentes presentes tanto en el transcriptoma como en el proteoma. En el perfil transcriptómico, Jimena ha identificado 198 transcriptos codificantes del veneno de centroloides límpidos. La gran mayoría son toxinas, pero también están las enzimas, los inhibidores de proteasa, los péptidos de defensa del organismo y otros componentes. Lo que se encontró ahí, obviamente, muestra nomás un flash de las secuencias de transcriptos identificados de los componentes que actúan sobre los canales de sodio de tipo alfa, de tipo beta, muchos, y también de toxinas que son específicas para canales de potasio, tanto alfa, beta, gamma, delta, lambda. Y eso queda confirmado también por el estudio del perfil proteómico, de la presencia, pues, de la diversidad de las toxinas de sodio y potasio que ocupan el primer lugar. Algunos péptidos son sobre representados, la cuantificación de transcrito, sobre todo los de bajo peso molecular, están muy representados. Otros son menos representados. ¿Y qué se conocía cuando Jimena empezó a trabajar de lípidos? Se conocían 6 toxinas específicas para canales de sodio, 7 para canales de potasio. Y por secuencia nucleotídica se había identificado la presencia de otras 8. Sin embargo, aquí está una comparación entre lo que se conocía en la literatura cuando empezamos a trabajar y lo que conocemos ahora después del trabajo transcriptómico y proteómico que realizó Jimena. Vean que de las toxinas específicas para canales de sodio que están en esa barra, existen casi 60 componentes, 60 transcritos en el veneno de límpidos, que tienen secuencias diferentes, ¿no? Hay una gran cantidad también de toxinas que bloquean canales de potasio.
hay una gran cantidad de enzimas también identificadas, de inhibidores de proteasa y de otros componentes, algunos de los cuales no sabemos la función. En conclusión de los trabajos de Jimena, los análisis analizados en el veneno y la glándula venenosa del alacrán límpidos demostraron la complejidad del veneno de ese animal. Se encontraron componentes típicos de veneno de alacranes de la familia Butiri, que son entre las cuales están las toxinas específicas para canales de sodio. Sin embargo, estos análisis también demostraron que componentes de distintas subfamilias también se encuentran en dicho alacrán. Es importante notar que la identificación de componentes de veneno sin precedente alguno ha sido gracias al uso complementario del análisis proteómica y transcriptómica del veneno de las glándulas de límpidos. Y adicionalmente se corroboró que las toxinas de canal de sodio son los componentes más diversos en la glándula, 59 transcritos y en el veneno 29 péptidos del C límpidos. Se espera que algunas de esas toxinas estén dirigidas hacia otros artrópodos, ya que constituyen parte de su alimentación. Son las insectoxinas. Desde otro ángulo, nuestro análisis integral nos acercó al entendimiento de algunas patologías derivadas de las intoxicaciones por picadura de alacrán. Tal es el caso de las metaloproteinases identificadas en el transcriptoma y proteoma de C límpidos, las cuales en ambos análisis representan la segunda categoría más diversa de componentes del veneno. Último punto, las patentes. Las patentes de los antibióticos cuyos precursores se encontraron en el veneno del alacrán de Veracruz y Placentos, Melici, tuvieron las fases nacionales presentadas en 5 regiones, en México, Estados Unidos, Comunidad Europea, China y Sudáfrica. Ese es el Diplocentus Melici, un alacrán no peligroso al humano, del cual cuando se extrajo el veneno, que inicialmente es ya transparente, se torna colorido. De esos pigmentos fueron aislados y vieron que no eran proteínas, pero eran antibióticos de tipo de benzoquinonas. Ese es el antibiótico que denominamos rojo y es el azul. Se hizo la síntesis química gracias a una colaboración con el grupo del doctor Richard Sarre de la Universidad de Stanford, que se pudo sintetizar los nuevos antibióticos, los cuales fueron ensayados en México, en mi laboratorio y en el laboratorio del doctor Rogelio Hernández Pando del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirón de la Ciudad de México. Esos son los cristales del material sintético que nos mandó el doctor Sarre y nosotros confirmamos la estructura en el Instituto de Química Purificación de Rayos X, confirmando la estructura que ellos habían determinado. Se hicieron bioensayos con esos componentes no proteicos en contra, y se vio que eran en contra de bacterias en cultivo, tanto en cultivo in vitro como en crecimiento de células neoplásicas y macrófagos. Son excelentes antibióticos, pero también selectivos. Ciertas células no son afectadas, como por ejemplo el tejido neoplásico del pulmón. La acción del componente azul se demostró su eficiencia como agente de actividad antimicrobiana en un sistema contra tuberculosis pulmonar progresiva en vivo. Reduce más del 90% de la carga bacilar, evaluando el número de unidades formadoras de unidades formadoras de infección comparado con el grupo no tratado. Y origina una reducción importante de las áreas de pulmón afectadas por neumonía. Esa es la patente original que se presentó, la PCT, y ahora ese es el título de esa patente, Scorpion Venom Benzoquinone Derivatives and Uses thereof. Gracias al doctor Sarre, pues se pudo identificar la secuencia, hacer la síntesis, pero contó con la contribución de muchos postdocs químicos del laboratorio de él, pero también
de grupos de mi laboratorio, como está el postdoc Edson Cárcamo y del estudiante José Ignacio, y sobre todo del trabajo del grupo del doctor Rogelio Hernández en nutrición. La patente es muy amplia, tiene 52 páginas, 26 figuras, 23 claims, y me costó $25,000 porque realmente las instituciones no tienen dinero para pagar esas patentes fuera de México. Restan 5 minutos. Gracias, ya estoy por terminar. También de ese trabajo surgió la tesis de maestría de la estudiante Ilse Mendoza Trujillo, como mención honorífica. El trabajo experimental de la tesis fue realizado en el laboratorio del doctor Rogelio Hernández Pando del Hospital de Nutrición de la Secretaría de Salud. Fue recientemente presentada la tesis. La patente presentada al IM, al IM mexicano, fue ganadora del segundo lugar en el contexto noveno de la Profip aquí en México, del programa para fomentar el patentamiento e innovación. Finalmente, les quiero mencionar que un problema importante de la tuberculosis en el mundo hay 2.5 mil millones de personas afectadas, por tuberculosis, que pueden estar afectadas por tuberculosis. Sin embargo, un número de apenas algunos millones realmente llegan a ser infectados. En México tenemos 30,000 casos nuevos. La OMS establece el uso de 4 antibióticos por 6 meses en presencia de personal médico para el tratamiento. Se usa isoniazida, rifampicina, pirazinamida y tambutol como componentes de escolha inicial, y en personas que no cumplen, o sea, que se tiene que aplicar, o sea, que son reticentes, se tiene que aplicar 8 antibióticos durante 2 años. Se están generando cepas resistentes, como también ya mencionó el doctor Gustavo, y es la enfermedad más importante del planeta aparte del coronavirus. Ese es el grupo de las personas de las cuales he estado mencionando, que son colaboradores de ese trabajo. Quiero agradecer a DEGAPA, al CONACYT, por el apoyo dado a ese proyecto, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Quedamos abiertos a preguntas. Tenemos tiempo para alguna pregunta rápida. Sí, adelante. ¿Quién levantó la mano en este momento? ¿Quién fue? Sí, por favor, si esa es tu pregunta. Mario, doctor Mario, sí. Y también... No, primero Gustavo. Sí, es que perdón, no podía abrir mi micrófono. Doctor Posani, yo le quiero preguntar, ¿ya hay alguna compañía interesada en los estudios clínicos de los compuestos de las benzoquinonas? Infelizmente todavía no hemos encontrado una compañía que se interese. Déjame decirle que las fases nacionales están apenas siendo analizadas ahora. Tal vez no es muy del conocimiento. Y aquí en México hay una gente en Nuevo León que ha manifestado interés eventual en la patente. Obviamente la patente es tripartita. La UNAM tiene derecho de 40%, la Universidad de Stanford otro 40% y 20% del grupo del Instituto de Nutrición. Y eventualmente lo que tendría que hacer esta compañía es pues negociar la cesión de los derechos con esas 3 instituciones, y después pues empezar los ensayos clínicos, ¿no? Para eventualmente poder ser utilizado. Una cosa que no mencioné justamente por problema de tiempo es que la bondad de ese antibiótico es que se puede
inhalar, o sea, con un spray se puede inyectar directamente en el pulmón del ratón, porque no hace daño al tejido pulmonar. Y es una de las grandes ventajas de ese antibiótico. Y es tan activo como la isoniazida, que es el mejor de los antibióticos actualmente recomendados por la Organización Mundial de Salud para el tratamiento de tuberculosis. Pero estamos buscando a una gente que se interese en comprar los derechos y que eso se pueda complementar a través de ensayos clínicos. Bueno, pues muy bien, doctor. Y una pregunta rápida. ¿Y saben si también modularía la función de las células inmunes para la destrucción de la bacteria o solamente es el efecto directo de antibióticos sobre la bacteria? Se sabe que es un efecto directo sobre la bacteria, pero también actúa sobre macrófagos y origina, y eso hasta es positivo, porque los macrófagos son a donde la bacteria de las personas que se tornan después resistentes a los antibióticos se refugian. Y entonces esa es una otra bondad de ese antibiótico, porque también afecta a los macrófagos, es tóxica para los macrófagos también. Gracias, doctor. Muy interesante. Muchas gracias. Si hay una pregunta Sí, rápida y una respuesta rápida. Yo alcé la mano, Yo quería hacer una Sí, pregunta. adelante, Mario. rápidamente, pero a lo mejor ya medio la contestó Lorival. Hola, Lorival. Hola. Mencionaste que tienen cierta actividad citotóxica contra cierto grupo de células neoplásicas, ¿es verdad? Sí, tiene. ¿Y entonces no son citotóxicas a células normales también? Pues las que hemos ensayado, por ejemplo, de un tumor de pulmón, no le hace nada a la célula. Y de otras normales, pues no tiene un efecto muy claro citotóxico. Tal vez tendríamos que hacer un análisis un poco más profundo sobre eso. No tengo realmente la respuesta exacta porque no hemos ensayado en muchos tejidos diferentes. Pero en los neoplásicos que sí ensayamos, pues afecta a algunos de ellos, no todos. Y afecta a los macrófagos, como ya mencioné. Ok, gracias. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, por favor. Gracias. Ciertamente yo quería señalar y hacer un reconocimiento a este trabajo de Lorival en particular, como hemos visto, muy importante en la caracterización de los venenos y sus diferentes componentes, pero este nuevo antibiótico realmente es una contribución extraordinaria, para mí paradigmática, porque es una benzoquinona dirigida contra una enfermedad, contra una bacteria realmente muy importante, que además esta bacteria ciertamente tiene problemas importantes de resistencia a muchos antibióticos y por ello tener una alternativa, una benzoquinona, puede ayudar a contener con este problema de una manera importante. Ojalá se encuentren las maneras de que se pueda hacer llegar fácilmente por inhalaciones u otro tipo de mecanismo. Pero ciertamente pues, agradecer y reconocer el trabajo de Lorival en este esfuerzo y en particular su esfuerzo en buscar las patentes, no solo en México, sino en muchos lugares, para proteger esta propiedad para la UNAM y para el Instituto. Gracias. Muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Con esto damos terminada esta primera parte de la sesión. Tomamos un pequeño receso y nos vemos aquí de nuevo a las 11. Muchas gracias. Gracias. Querido Lorival, muchas gracias. Gracias, Paco. Muy amable. Me da gusto verte que estás bien ya. Ahí vamos todavía avanzando. Muy bien, Paco. Gracias, Lorival. Dándole duro. Un abrazo. Cuídate mucho. Totalmente. Doctor Posani, felicidades. Gracias. Increíble trabajo. Gracias.
Tengo problemas para explicarlos en poco tiempo, no consigo. Todos Debería tenemos, tomar todos, más un asunto y no 20 asuntos, ¿no? Es demasiado. no, pero estuvo muy bien. Es un poco la desventaja de la pandemia, que tenemos que hacer esto de manera virtual. Pues sí. Pero vamos adelante, vamos saliendo. Gracias, gracias. Felicidades de nuevo. Gracias.